Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel, por su parte, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dice la palabra: después de un tiempo, andando el tiempo, no se dan más detalles sobre la vida de Caín y Abel. Caín decide llevar de su cosecha, de lo que la tierra produce, una ofrenda para Dios. Abel lleva de los primogénitos, es decir, de las primeras nacidas de sus ovejas, las más gordas, para presentarlas, para ofrendar a Dios. Dios miró con agrado a Abel y luego a su ofrenda, es decir, que Dios miró primero a Abel como persona y lo vio con agrado. Y luego que Dios ve agradable a Abel, entonces ve su ofrenda también con agrado. Pero dice la palabra que Dios no ve con agrado a Caín, y al no encontrar a Caín agradable ante sus ojos, entonces tampoco halló agradable su ofrenda. Es importante conocer y recordar el carácter y la personalidad de Dios, entender en qué personas Él se puede deleitar y a quienes haya agradables. Hay versículos en la palabra de Dios que muestran algo del carácter de Dios. Proverbios capítulo 11, verso 20. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Proverbios capítulo 12, versículo 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Otro versículo más. Salmo 147, verso 11. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. No existe ningún versículo que diga que Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Pero nosotros siempre lo mencionamos. Y eso es verdad. Dios aborrece el pecado, pero tiene compasión del pecador, ama al pecador. Lo que existe sí son versículos que revelan el carácter de Dios. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Cuando dice al hombre sanguinario se refiere al asesino. Dios es juez y justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Así que si Dios ve con agrado a la persona, es porque su comportamiento está de acuerdo con los mandamientos y la santidad de Dios. Tal persona, de acuerdo con esa forma de actuar, presenta una ofrenda. Es lo que hizo Abel. Entonces es lógico, es razonable, que Dios también se agrade de tal ofrenda. Pero si Dios no ve con agrado a una persona, ya que por su comportamiento no está de acuerdo con los mandamientos y la santidad de Dios, lo más lógico y razonable es que la ofrenda que presente tal persona muestre los mismos defectos que la persona, y por lo tanto Dios tampoco se deleita con dicha ofrenda. Ya en el Nuevo Testamento menciona que antes de presentar tu ofrenda, déjala en altar, ponte a cuentas con el hermano al que has ofendido,
Haz las cosas bien, ponte a cuentas delante del Señor y luego presenta tu ofrenda. Eso es lo que tenía que haber hecho Caín. Algo no estaba funcionando, algo no estaba haciendo bien Caín. Que dice la palabra que Dios no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Es decir, que Caín tenía que haberse puesto primero a cuentas con Dios y luego presentar la ofrenda. Por ejemplo, Jesús narra el caso de una viuda muy pobre, pero que presentó una ofrenda de todo lo que tenía, y que aunque en cantidad monetaria era muchísimo menos que las ofrendas de otros, tenía mucho más valor para Dios y para Jesús. Lo que daba más dinero eran los que les sobraba. Es decir, los fariseos por cantidad daban mucho más, pero le daba al Señor lo que les sobraba. Y esta mujer, esta viuda pobre, dio todo lo que tenía. Una ofrenda aceptable ante Dios no es necesariamente una ofrenda de animal con derramamiento de sangre, pero tratándose de rituales para expiación de pecados, la sangre era factor esencial y eso debe estudiarse por aparte y dedicarle atención. Caín se da cuenta que su ofrenda no fue del agrado de Dios. Y esto es evidente en este pasaje bíblico. Podemos ver en Jueces capítulo 6 cuando Gedeón ofrece una ofrenda al Señor. Aquí se le llama el ángel de Jehová. Dice que el Señor hizo subir fuego para consumir la ofrenda. Así que aquí entendemos que es evidente que el Señor aceptó la ofrenda de Gedeón, que consistía en carne de cabrito preparada con panes. Aquí la ofrenda fue aceptada por Dios aun cuando no tenía derramamiento de sangre, porque era un guisado y panes. Caín demostró en su cara, en su lenguaje corporal, que estaba enojado porque Dios no aceptó su ofrenda, por lo cual Dios le cuestiona. Dios le da una lección a Caín. Versículo 7, lo acabamos de leer. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, si haces bien vas a tener honra. Si haces lo correcto vas a recibir honores, bendiciones, tendrás honra. Pero si no haces bien, prepárate. Ten cuidado porque en este mundo el pecado está a la puerta. Está como fiera al acecho buscando devorarte. Así el pecado te deseará. Pero aún así dentro de esa prueba tú tienes autoridad sobre el pecado. Tú te debes enseñorear del pecado, dominarlo para no caer en él. No que el pecado te domine, sino tú someterlo, aplacarlo. Para que seas tú como el cazador que lo somete y lo puede exhibir como trofeo, y no que el cazador resulte siendo el cazado por la fiera. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor a Caín. Y cuando Caín se da cuenta que su ofrenda no fue del agrado de Dios, en lugar de revisar su situación, en lugar de reconocer, pues sí, me he equivocado, pues sí, he hecho las cosas mal, en lugar de temer a Dios y pedir por misericordia, en vez de preguntar a Dios, Señor, ¿por qué no te ha agradado mi ofrenda? ¿Qué he hecho mal? Ayúdame a comprender la situación. Resulta que Caín, en lugar de aplicar la lección que Dios le estaba dando, planea un crimen. Comete un homicidio al matar a su hermano. Caín mostró y reveló contundentemente su verdadera naturaleza. Y continuando en su camino pecador, cuando Dios le pregunta por su hermano, Caín miente tratando de ocultar su pecado con otro pecado adicional. En lugar de confesar su pecado, en lugar de arrepentirse y buscar perdón de Dios, se empieza a quejar de tener que esconderse y andar como vagabundo. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Caín no aplicó la enseñanza de Dios sobre tener cuidado con el pecado y dominarlo. Y al igual que Dios le da esa lección a Caín, Dios también nos está dando esta lección a nosotros. Cuidado, cuidado, que en el mundo vais a ser tentados, vas a ser probado. En la iglesia todos estamos muy bien,
¿El ambiente nos invita a adorar? ¿El ambiente es oportuno para buscar a Dios? En un ambiente cristiano, vamos a ser sinceros, es muy difícil pecar, sobre todo en un ambiente donde se alaba, se adora al Señor. Es muy difícil pecar. No siempre, pero es muy difícil. El problema viene cuando sales de la iglesia. El problema viene cuando llegas a casa. El problema viene cuando empiezas la semana. El pecado es como las arenas movedizas. Quien comete pecado y no se arrepiente, no confiesa su pecado a Dios, continúa cayendo más y más en pecados y se va hundiendo cada vez más. Caín y Abel presentaron sus ofrendas a Dios. Caín trajo del fruto de la tierra y Abel trajo de las primicias de sus ovejas. Pero la ofrenda de Caín fue rechazada y la de Abel fue aceptada. Cada uno de ellos ofreció de lo que tenía. Esto era natural, esto es correcto. En el capítulo no hay ninguna indicación de que uno de los sacrificios fuera más agradable que el otro. El requerimiento divino que instituía el derramamiento de sangre todavía no había sido revelado. Las leyes concernientes al sacrificio todavía no se habían dado. Entonces, ¿cuál es la razón para que Dios hubiera rechazado la ofrenda de Caín? La respuesta se encuentra en el carácter de los adoradores y no en la clase de la ofrenda. ¿Se entiende? La respuesta, el problema fue Caín, el carácter, la actitud y no la ofrenda. No es en los regalos ni en su apariencia externa, sino en la disposición interna que la persona manifiesta, lo que determina la conducta de Dios. Básicamente considero que no podemos comparar el favor de Dios. Hay muchas iglesias, y principalmente en las que se predica la prosperidad, y se basan en este pasaje bíblico para estimular a la congregación a que aumenten o den grandes cantidades a la organización. Esto es algo contrario a la palabra de Dios. El apóstol Juan declara enfáticamente que Caín mató a su hermano porque sus obras eran malas y las de sus hermanos y la de su hermano Abel eran justas. Lo puedes leer en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 12. El escritor a los Hebreos ofrece también un juicio similar cuando escribió: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Lo puedes leer, Hebreos capítulo 11, verso 4. Algunos eruditos han visto en la expresión «si bien hicieres», que hemos leído en el versículo 7, Génesis capítulo 4, una indicación de la condición del corazón de Caín. Evidentemente, había andado haciendo el bien antes de ofrecer su sacrificio. El hecho es que Dios requería más que las ofrendas sacrificadas. En una ocasión el profeta Samuel reprocha al rey Saúl en un pasaje, primer libro de Samuel capítulo 15 verso 22, y va relacionado con el tema de las ofrendas. Va relacionado con el tema de este pasaje que estamos tratando de Caín. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Este mensaje, con frecuencia, lo compartían los profetas Amós, Miqueas, Isaías, Jeremías, y Caín es el tipo de aquellos que en todas las edades son religiosos en lo exterior. Tienen cierta forma de piedad, pero niegan su eficacia. El disgusto de Caín con Dios es una clara indicación que mientras que él había cumplido con todo el ritual del sacrificio, su corazón no tenía verdaderamente piedad. Ese es el tema de todo, la actitud, lo que había en el corazón de Caín. Caín dio su ofrenda, mas Abel seleccionó la ofrenda. ¿Se entiende? Caín dio una ofrenda a Dios, mas Abel la seleccionó.
Esto quiere decir que en el corazón de Abel existía mayor agradecimiento hacia su padre, hacia Dios, mientras que Caín ofrendó solo por un acto de tradición. Y seguramente no ofrendó lo mejor que tenía, sino algo de lo que le sobraba o de lo que ya no le era útil. No se trata de que todos nosotros demos una ofrenda grande material para que logremos el favor de Dios. No se trata de eso. Se trata de que debemos de ofrendar a Dios con nuestro corazón, sabiendo que la ofrenda servirá para que el ministerio de Dios continúe y crezca. Te hablo ahora de la parte económica, pero te hablo también de los pecados que hay en tu vida. Es tiempo de presentarte en el altar y ofrecer esos pecados a Dios. Señor, mira, estas son mis debilidades, te las presento ante ti, Señor. Quiero quemarlas, quiero deshacerme de estos pecados, Señor, porque no puedo seguir así. Si todos ofrendamos como Caín, con odios en nuestro corazón, o con resentimientos, con envidias o con otras cosas, seguramente esta ofrenda no será de bendición para el ministerio de Dios, aunque sea, por ejemplo, materialmente grande. Démosle a Dios lo mejor que podamos de nuestros sentimientos, de nuestros actos, de nuestro tiempo, y de esta manera estaremos ofrendando algo precioso, algo especial para nuestro Padre que está en el cielo. Caín asesinó a su hermano porque lo odiaba. Lo odió porque su sacrificio fue aceptado por el Señor, mientras que el suyo fue rechazado. Su sacrificio fue rechazado porque ofreció la ofrenda incorrecta sobre el altar. Dio la ofrenda incorrecta porque ignoraba su propio estado ante Dios, ignoraba los requisitos de Dios. Caín estaba dispuesto a adorar, pero una adoración dictada por sus gustos, no en obediencia a la voluntad de Dios. La religión de Caín es ahora la religión más popular de nuestros días. No implica humillación, no implica confesión. La religión de Caín es la maldición del día. Y esto conduce a los hombres hacia la insensibilidad, hacia la indiferencia. ¿Por qué te digo esto? Porque la historia no acaba aquí. Sabemos que Caín mata a su hermano. Sabemos que Dios confronta a Caín. Y sabemos que Dios echa a Caín de su presencia. Caín abandona su familia. Caín, endurecido, desesperado, sale de la presencia del Señor. En vez de reconocer su error, en vez de reconocer su fallo, en vez de reconocer que se ha equivocado, en vez de humillarse, en vez de pedir misericordia a Dios, en vez de reconocer su falta, sale de la presencia del Señor. Construye una ciudad y busca ahogar el remordimiento en el placer. Él y sus descendientes se afanan en hacer de este mundo un lugar agradable para vivir. El culpable, Caín, intenta ahogar la voz de la sangre de su hermano. Este es el camino de Caín, esta es la religión de Caín. Esto es precisamente lo que está haciendo la gran mayoría de la humanidad. En los negocios, en los placeres de la ciudad, está tratando de encontrar todo, olvidar a Dios, ahogar los pensamientos desagradables. Pero recuerde que los placeres de este mundo no quitan la marca de Caín de su frente. Si tú sigues analizando sobre Caín, ya no hay más. Construye una ciudad, tiene familia, tiene descendencia, pero la Biblia no menciona que tuvo una relación personal con Dios. Desde que Caín no aceptó la corrección de Dios, salió de su presencia. Y eso es lo que nos puede pasar a nosotros si no confesamos nuestros pecados, que nuestro corazón se puede endurecer y podemos huir de su presencia. Ninguna escritura, ningún mensaje arroja un rayo de esperanza sobre el camino de Caín. Solo se hace referencia directa a él 2 veces en el Nuevo Testamento, y en ambos casos se lo presenta como una advertencia. La primera la puedes encontrar en la primera epístola de Juan, en el 3 capítulo, versículo 12. No como Caín, que era del maligno.
Oh, vaya palabra, ¿eh? Y el segundo se encuentra en estos textos que acabamos de leer. Son versículos que ni se insinúa esperanza. No como Caín, que era del maligno. ¿Qué esperanza hay en este versículo? Nada, es una alerta para ti y para mí, a no hacer como Caín. El fin del camino de Caín es oscuridad, es tinieblas para siempre. Y cuidado, la palabra de Dios dice, habiendo empezado en el espíritu, ¿voy a terminar en la carne? Y no quiero meter el tema del salvo siempre salvo, porque siempre que tratamos el tema hay muchos comentarios a través del canal de YouTube y a través de WhatsApp, donde hay mucha gente que se pone en la carne, se enciende, ¿no? Y te critican y pierden la compostura a la hora de debatir. Pero aquí están diciendo, empezando en el espíritu, ¿vas a terminar en la carne? Pablo dice también, habiendo sido heraldo para muchos, habiendo predicado el amor de Dios a muchos, habiendo llevado a los pies de Jesús a muchas personas, cuidado, a ver si voy a perder yo ese regalo, voy a perder la salvación. El fin del camino de Caín es oscuridad, y cuidado, analiza tu camino, porque puedes empezar en el espíritu y al final terminar en la carne. El modo de Caín es similar al modo de muchos maestros. Y me refiero a la indiferencia de Caín por su hermano asesinado. ¿Dónde está Abel tu hermano? Estas fueron las palabras que llamaron la atención de Caín. ¿Dónde está tu hermano? Por desgracia, en el camino de Caín hay muchas personas que no se detienen y miran a su alrededor. Hay personas que no se preocupan por el estado de sus hermanos, por el estado de las ovejas, si eres una autoridad, si eres un pastor. El Señor te está diciendo, ¿dónde está tu hermano? El Señor te está diciendo, he puesto personas bajo tu cargo. ¿Las estás cuidando? ¿Las estás protegiendo? Caín mató a su hermano. Caín huyó de la presencia de Dios. Hermanos, que esto no nos pase a nosotros. Que por intentar hacer las cosas bien, el Señor te diga, oye, te estás equivocando. Incluso tu autoridad te diga, te has equivocado. Has errado, has fallado, lo que estás haciendo está mal. Cuidado de no recibir el consejo y decir, pues tienes razón, me he equivocado, he actuado mal. Si el propio Caín rechazó el consejo de Dios, ¿cuánto más nosotros vamos a rechazar el consejo de nuestra autoridad, de una persona? Incluso puedes recibir una corrección de una persona que a lo mejor no está o no tiene un cargo importante en la iglesia. ¿Me explico? Eres pastor de una iglesia y viene un miembro de la iglesia y te dice, oye pastor, creo que te has equivocado en esto. Creo que has actuado mal aquí. El pastor tiene dos opciones, reconocer que se ha equivocado o decir, ¿tú qué me vas a decir a mí? Que eres inferior a mí. Fue el propio Señor, fue Dios quien le dijo a Caín, te has equivocado. El Señor quería que Caín se humillara, reconociera su pecado, pero Caín no lo hizo. Rechazó la oferta, huyó de la presencia de Dios. La persona cristiana que obedece los mandamientos de Dios, haciendo el bien y andando en santidad, hace lo correcto. Sin embargo, tú y yo debemos tener presente que el pecado está a la puerta, acechando, buscando que tú y yo abramos la puerta, aunque sea un poco, para que entonces ese pecado entre. Tú y yo tenemos la autoridad para mantener esa puerta cerrada al pecado. El pecado no es el que abre la puerta.
Somos tú y yo quien decidimos si la abrimos o la mantenemos cerrada. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No abras la puerta al pecado como hizo Caín. Fíjate cómo acabó Caín. La ofrenda más importante que se le puede dar a Dios es el obedecer sus mandamientos. Si una persona desobedece los mandamientos de Dios y pretende llevar como ofrenda cantos, alabanzas, dinero, buenos actos para neutralizar sus pecados, todas esas ofrendas no tienen sentido. El pecado lleva más pecado. El pecado es como arenas movedizas, como estábamos compartiendo hace unos minutos. Te atrapan y hacen que te hundas. Dios es santo y Dios es juez sobre toda la tierra. Dios es justo. Dios aborrece el pecado. Dios tiene que hacer justicia. Si Dios no hiciera justicia, sería un mal juez y sus leyes morales no tendrían sentido. Dios tiene que juzgar, Dios tiene que castigar. El pecador tiene que recibir el justo juicio y el castigo de Dios. El pecador no puede hacer absolutamente nada para sobornar a este juez perfecto. Hoy en día sí que hay personas que sobornan a los jueces, ¿verdad? ¿Está sucediendo en tu país? Seguro que sí. En algún momento ha habido un soborno a un juez. Pues el pecador no puede hacer nada para neutralizar ni borrar sus pecados. El pecador no puede sobornar a nuestro Dios. Dios tiene que castigar al pecador. Dios dispuso a un sustituto para que ocupara el lugar del pecador y recibir el castigo que le corresponde al pecador. Ese sustituto, ¿sabes quién es, no? Jesús, el Cristo. Dios hecho carne y hueso, que ocupó el lugar del pecador en la cruz. Y Dios llama arrepentimiento al pecador para que se arrepienta de su mal actuar y deje ese mal camino. Si el pecador cree en Jesús, que es Dios mismo que se hizo carne y hueso para recibir en sustitución el castigo que le correspondía al pecador, Jesús te va a perdonar. Jesús fue crucificado en la cruz y murió para resucitar después de 3 días. Entonces el pecador puede recibir de gracia, es decir, gratuitamente vida eterna, la cual no merece. Pero Dios da en misericordia al pecador arrepentido que cree en Jesús, para que el pecador no tenga que sufrir el castigo merecido por sus pecados. Un castigo que es una tortura sin fin. Para que todo aquel que crea en Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho humano, no acabe donde le corresponde por castigo a sus pecados. Dios te está ofreciendo vida eterna, paz con Dios, solo tienes que aceptar a Jesús. Y si tienes pensado ofrecer una ofrenda a Dios y estás en pecado, el Señor no te va a ver con agrado y no va a ver con agrado tu ofrenda. Primero arrepiéntete, humíllate ante Dios, reconoce tu pecado y después ya podrás presentar tu ofrenda.